Hoy este tema se titula La fortaleza de los siglos, porque quiero que hablemos hoy de la fortaleza que el Señor nos quiere dar. Imagínense usted que hay un versículo que nos dice que Él le hizo todo. Jeremías 32:17. Jeremías 32:17. Y aquí van a aparecer los versículos para que usted los vea, encuentre más rápido. Bueno, no los busque, sino que aquí se vean. Jeremías 32:17 dice: Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Yo les pregunto hoy en este día, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo que sea imposible para Él? Entonces, hermanos, déjenme decirles que nosotros a veces sufrimos porque queremos. Si tenemos al Dios Todopoderoso que hizo los cielos, la tierra, todo cuanto existe, ¿cómo no nos va a bendecir, nos va a ayudar? Si Él nos dio a su Hijo, lo entregó para morir, porque Jesús sabía lo que venía. Todo el tiempo Él dijo, bueno, nadie me quita la vida, dijo una vez Jesús. Yo solo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese es nuestro Señor. Y Él tiene todo el poder, la fortaleza de los siglos. Aquí nos dice, miren, vamos a Isaías 26:3. Y nos dice este hermoso versículo de Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nosotros de por sí somos, como humanos, somos muy desconfiados. Y todo lo queremos arreglar por nuestras propias sabiduría, por nuestro entendimiento, por nuestras propias fuerzas. Pero ¿qué fuerzas tenemos nosotros? Indudablemente que no podemos hacer mucho en situaciones difíciles. Si hay aquí personas que no estudiaron medicina y en la casa hay alguien enfermo, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad que muy poco? Pero por lo tanto, o es más, a veces hasta los médicos pues dicen ya no hay nada que hacer, porque también de ellos su conocimiento y sus límites se terminan muy pronto. Pero para Dios no hay nada imposible. Aquí nos está refiriendo este versículo 3 de Isaías 26, que el Señor guardará en completa paz. Que la paz que Él tiene para nosotros es que nos puede guardar en completa y perfecta paz, para que no haya turbación en nosotros, no haya temores, no haya dudas, no haya incredulidad. Por eso comenzamos diciendo, ¿hay algo imposible para Dios? Y ustedes dijeron, no. Pero ¿qué pasa cuando estamos en una prueba? Ahí sí nos tambaleamos. Y aquí nos dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, alguien que está constantemente pensando en Dios, que está pensando en su palabra, que la guarda en su corazón. Y dice el versículo 4. Este mismo versículo nos invita a confiar ciegamente en el Señor, en el Todopoderoso, el Omnipotente. Este versículo 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente. ¿Y qué significa perpetuamente? Es para siempre, ¿no? Es más,
Nosotros pues lógicamente no tenemos una vida perpetua aquí en la tierra, pero más allá de esta vida tendremos eternidad, porque eso lo puso el Señor en nosotros, parte de su imagen y su semejanza que somos nosotros. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Cuando hace referencia a esto, que en el Señor está la fortaleza de los siglos, nos quiere decir que toda fuente de poder, que toda la fuerza que nosotros necesitemos y que necesita este universo para seguir existiendo y seguirse desplazando, porque nosotros cuando vemos que los planetas están moviéndose, la misma Tierra, todo lo que nos enseñan en la escuela es porque Dios le puso a todo eso, y Él sustenta todas las cosas con su palabra. Es decir, nuestro corazón sigue latiendo porque Él está sustentando nuestra vida, nos está dando vida. Y ese es el poder de los siglos, la fortaleza de los siglos. Entonces, cuando nosotros sabemos, porque esto es parte de nuestra identidad como cristianos y como hijos de Dios, a veces porque no tenemos esa identidad o ese conocimiento o esa confianza de saber que nuestro Dios, en Él está la fortaleza de los siglos, es por eso que nos tambaleamos muchas veces. Y porque no le confiamos a Él nuestra vida. Pero recuerde que cuando inició toda nuestra vida cristiana, a mí un día me dijeron: entrégale tu vida a Cristo. Porque el hombre no sabe qué hacer con su vida. Tiende a la autodestrucción y tiende a destruir a su familia y a lo que tenga enfrente. Y yo dije, bueno, pues así estaba ya mi vida, ¿no? Y mi familia, ya al borde de la destrucción, porque todo lo habíamos hecho por nuestras decisiones, nuestras ideas y nuestras fuerzas. Pero cuando entregué mi vida a Cristo, todo cambió, porque Él hasta ahí tomó el control. Él tuvo a bien ahí agarrar las riendas de mi vida y comenzó a transformar todo. Pero porque Él sí tiene la fortaleza, Él sí tiene el poder para hacerlo y hacerlo bien. Y cuando nosotros le decimos Señor a Jesús, deberíamos de saber que esa palabra significa que Él es toda autoridad para nosotros, que lo único que nosotros debemos hacer es obedecer. Eso es lo que nos toca, porque en Él está la fortaleza de los siglos, y a nosotros nada más nos toca la obediencia. Si obedecemos, esa misma fortaleza de los siglos, ese poder que tiene nuestro Dios, es el que nos va a ayudar en todo momento, y es el que nos va a guiar, y es el que va a transformar nuestra vida y hacer todas las cosas, transformarlas para bien. Miren cómo nos dice la palabra aquí también en Efesios 3:20. En Efesios 3:20 nos dice así la palabra de Dios: y aquel que es poderoso. ¿Tenemos un Dios poderoso? Amén, ¿verdad? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. A veces nosotros le estamos pidiendo algo a Dios y Él hace
bueno, Él de por sí hace las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos y de lo que no es nuestro entendimiento. Porque hay un versículo que dice que nosotros no sabemos pedir como conviene o lo que conviene. A veces nosotros, según nuestro entendimiento, pedimos algo, pero Dios dice, no, necesita una cosa más grande, una obra más grande. Y por eso Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos nosotros. Y dice, para completar este versículo 20, Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eso significa que ese poder de Dios está disponible para nosotros. Nosotros no recibimos, dice su palabra, un espíritu de temor, ¿verdad? Sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Ese es el espíritu que nos fue entregado un día. Y ese poder, es decir, contamos nosotros con el poder de Dios. No nos deja. Por eso nosotros vemos que los hechos poderosos que hacía Cristo, después sus apóstoles, sus discípulos los hacían también. Maravillas, señales, grandes sanidades. Vemos a Pedro resucitando a una joven que ayudaba mucho a las viudas y les hacía vestidos a las viudas, tejía. Y Dorcas, ¿se acuerdan ustedes de ella? Que cuando llegó Pedro, dice que las viudas llorando le enseñaban todos los vestidos, lo que esta joven hacía y que había muerto. Y entonces Pedro dijo, no, esta joven es de mucha utilidad para el Señor, no se puede morir. Y entró a la habitación donde ella estaba y lavaron su cuerpo y la acostaron. Y oró, y el poder de Dios, es decir, ese poder actúa en nosotros, dice este versículo. Es todo ese poder actúa en nosotros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el problema? En nuestra fe. Por eso Jesús mismo se enojaba muchas veces con sus discípulos y les decía, ¿por qué dudan? Y les decía, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dijo a Pedro cuando él se empezó a hundir, ¿verdad? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Imagínense cuántas veces nos dijera el Señor a nosotros eso. Pero, ¿por qué ahí está el problema en nuestra fe? Es una fe débil todavía. Es una fe pequeña. Y Jesús les dijo, esfuércense para que tengan su fe por lo menos como el tamaño de un grano de mostaza. Por lo menos. Porque si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate y échate en el mar. Y les obedecería. ¿Está disponible ese poder para nosotros, sí o no? Lo está. Entonces es nuestra fe el problema. Mire Colosenses 1:11 también. Así es como debe de estar un cristiano, como nos dice Colosenses 1:11. Escuche este versículo, tómelo también. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder. ¿Fortalecidos con un poquito de poder que el Señor nos da? No, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Imagínense ustedes de lo que nos hemos estado perdiendo por la incredulidad.
Así debe de estar todo hijo de Dios, todo cristiano, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Imagínense, para que no nos desesperemos, para que no suframos. Les decía yo al principio, sufrimos porque queremos. Si esa potencia, ese poder está disponible para su iglesia, la iglesia de Cristo. Dice este versículo: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué significa esta palabra tan rara, verdad? Longanimidad. Recuerdan que es largo ánimo, longanimidad. Y quien es capaz de soportar con paciencia y constancia sufrimientos y dificultades sin flaquear su ánimo. Esta es la definición de esa palabra, longanimidad. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, es decir, para que tengamos fortaleza en todo momento, que tengamos ese poder en todo momento. Por eso es este tema, la fortaleza de los siglos. No teman, porque en Él habita la fortaleza. Crean, confíen en el Señor perpetuamente, porque en Él habita, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Entonces, el problema es nuestra fe. Vamos al Salmo 73, 26. Y ahí vamos a ver que el problema es nuestra fe. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra fe tiene que estar débil? ¿No debería más bien estar bien fortalecida en el Señor? El Señor quiere ver una fe creciendo en cada uno de nosotros. Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga otra vez a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Porque se da cuenta que conforme va pasando el tiempo, la iglesia va flaqueando su fe, y debería de ser todo lo contrario. El Salmo 73, 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen. Esto es lógico, hermanos. Ese es el problema, porque nos vemos a nosotros mismos débiles, y nos vemos y decimos: no, hombre, ¿cómo? Yo no puedo. Pero lo que estamos leyendo en estos versículos es que debemos confiar, porque en Él, en el Señor, está la fortaleza de los siglos, y todo poder conforme a la potencia de su gloria está para su iglesia. Es un regalo que el Señor le da a su iglesia, el poder, ese poder. Porque hasta Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, sanarán, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebieran cualquier cosa mortífera, no les hará daño. Hollarán, pisotearán serpientes, escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, porque el enemigo también tiene su fuerza, pero por eso nos dice que en Él está la fortaleza de los siglos, en nuestro Señor y Salvador. Y es un poder que está, un regalo que Él tiene para nosotros. Pero nuestra falta de identidad como cristianos, nuestra falta de conocimiento de la palabra, hace que nos tambaleemos y que nuestra vida se haya ido por ahí, ¿no? Entonces, este Salmo 73, 26: mi carne y mi corazón desfallecen,
mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y esto lo deberíamos nosotros de orar siempre al Señor. Porque en los momentos más difíciles, cuando nuestra carne, nuestra área carnal es así, es así flaquea, es así, se desfallece, y nuestro corazón, como no está bien firme en las cosas de Dios, en la palabra del Señor, pero ahí es donde nosotros debemos de entender que también no es bueno perder el tiempo. Lo mejor es acercarnos a Él, porque en Él está la fortaleza de los siglos, porque el poder eterno, el todopoderoso está con nosotros. Y Él nada más nos dice en su palabra. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo: no teman, manada pequeña? Porque Él sabía esto, que nuestra carne y nuestro corazón en cualquier momento desfallecerían. Y Jesús dijo: en el mundo ustedes tendrán aflicción, porque todo lo que es el mundo es aflicción, y su nombre y apellido es aflicción y aflicción, porque nos va a querer desfallecer nuestra carne, nuestro corazón. Pero Jesús dijo: pero yo he vencido al mundo. ¿Y qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe, dice. Entonces ahí es donde está el problema, en nuestra fe. Jesús, cuando comenzó a tratar con sus discípulos, miren, 2 veces los probó en el mar. Probó ahí su fe, Jesús, porque resulta que casi todos ellos, ese era su hábitat normal de ellos. Al menos de 4 de ellos lo sabemos, de sus discípulos, ¿no? Por lo menos Pedro, su hermano Andrés, Juan y su hermano Jacobo. Esos 4, toda su vida se la pasaban en el mar. Eran pescadores, y sus mayores temores eran cuando el mar estaba picado, ¿no? Estaba en tormenta. Y la primera vez ellos se adelantaron en la barca, y dice que estuvieron durante horas en medio del mar, y la barca estaba azotada por los vientos, y ellos toda su experiencia le pusieron y no podían ya estaban a punto de hundirse su barca. Y llegó Jesús caminando en el agua. Y se asustaron y les dijo: no teman, porque yo soy. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar, ¿no? También en el agua. Pero al ver lo que él siempre le tuvo miedo, que era el viento y las olas, se comenzó a hundir. Era una prueba. Ahí y dice que ahí en Mateo 14:30, en Mateo 14:30, ahí dice: pero al ver Pedro dice, al ver el fuerte viento tuvo miedo, porque él conocía el mar cuando estaba así. Al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y el Señor lo sacó, ¿no? Lo tomó de la mano y lo sacó y lo echó ahí en la barca. ¿Y qué le dijo, no? ¿Por qué dudaste? ¿Qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué estaba probando Jesús ahí? Su fe. Hombre de poca fe.
Inmediatamente le dijo cuál era su problema. Y así también. Y también en Marcos 4:40, en esta ocasión Jesús iba durmiendo, dice, ¿verdad? Iba con ellos en la barca, pero Jesús estaba dormido. Y se desató nuevamente ese viento y esas olas, y ellos poniendo toda su experiencia, igual lo mismo. La barca se hundía hasta que despertaron a Jesús. Primero que quisieron hacer todo por sus propios medios, pero no les salió nada bien porque ya se estaba hundiendo la barca. Y entonces, hasta entonces despiertan a Jesús. Ahora, ¿cómo ven ustedes? ¿Si estaba dormido el Señor o no estaba dormido? Porque imagínense, estaba azotada la barca con fuertes vientos y grandes olas. Pero ahí en Marcos 4:40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Saben cuál es nuestro problema cuando estamos amedrentados? Es que no sabemos que Jesús está en nuestra barca. Pero ahí está el Señor siempre. Su poder está a nuestro lado. Nosotros solamente tenemos que confiar. ¿Por qué estáis así amedrentados? Y amedrentados significa así, espantados, turbados de espíritu. ¿Cómo no tenéis fe? Les dice. Por eso Jesús dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. No se turbe. ¿Y qué es lo primero que nos pasa a veces? Se turba nuestro corazón. Pero el problema es eso, que no tenemos fe, que no reconocemos que el Salvador, el Todopoderoso, está de nuestro lado. También 1 Pedro 5:7 nos dice un versículo que todos nos sabemos y nos gusta mucho. 1 Pedro 5:7 dice: echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Echen toda su ansiedad, toda nuestra ansiedad, nuestros miedos, porque ansiedad es todo tipo de miedos, temores, dudas, incredulidad. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Jesús un día dijo: ustedes, ¿cómo es que ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos? ¿Cómo no nuestro Padre Celestial, que nos ama tanto y que es bueno, cómo no nos dará también lo que necesitamos? Y también nos puso como ejemplo, dice: miren a los pájaros, miren a las flores. El Señor se encarga, todos los días se encarga de todo eso. Todos los días el Señor da alimento a las aves y a todos los animales. ¿Cómo no nos va a ayudar a nosotros? ¿Cómo no nos va a sustentar? ¿Cuál es el problema? Nuestra fe. Y que no ponemos en Él nuestra vista. Porque recuerden que nos dice la palabra que nosotros debemos de estar puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque si decimos que nuestro problema es la fe, tenemos que ir al autor de la fe, a Jesús,
ahí en Hebreos 12:2, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador, quien creó la fe y quien la consume también, la fe, es Jesús. Y mientras no pongamos nuestros ojos en Jesús, pero poner nuestros ojos es de verdad así, una fe ciega, una confianza completa, porque la fe es creer en lo que no se ve, ¿no? Bueno, el Salmo 84:5, así nos dice este Salmo 84, versículo 5. Fíjense lo que dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Qué fuerzas tiene el Señor? Tiene la fortaleza de los siglos. Tiene todo el poder. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Imagínense, claro, es bienaventurado, es más que bendecido, es más que dichoso un hombre que tiene sus fuerzas en el Señor. Porque nosotros a veces lo queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas, ¿no? Pero son muy pocas nuestras fuerzas. Dice también Primera de Crónicas 16:10. Nos movemos mucho entre los versículos, entre la Biblia. Primera de Crónicas 16, versículo 10. Y nos dice de esta manera este versículo: gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Fíjense, nada más con buscarle, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Dice el 11: buscad a Jehová y su poder. ¿Qué es lo que debemos de buscar nosotros? ¿En qué nos debemos de enfocar? Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. No dice de vez en cuando, ¿no? Continuamente. Y dice el versículo 12 también: hagan memoria de las maravillas que Él ha hecho. Fíjense que ahí es donde nuestra fe se fortalece. Cuando recordamos lo que el Señor ha hecho. Cuando recordamos cómo nos dio salvación. Cuando recordamos la última vez que nos levantó en medio de circunstancias difíciles. Se fortalece nuestra fe. Cuando leemos su palabra y sabemos que Él abrió el mar para que pasara su pueblo. Porque ¿qué dice la palabra, no? La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. ¿Cómo no que va a crecer ahí nuestra fe? Claro. Busquen al Señor y su poder, busquen su rostro continuamente y recuerden, hagan memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Eso debemos de hacer. Si usted siente que no tiene fe, recuerde, vaya a la palabra, lea Éxodo, ¿no? Leamos Éxodo, leamos, por ejemplo, los libros de Esdras, de Nehemías. Cuando se levantó nuevamente el pueblo, ¿no? Después de haber sido capturados, ¿no? Esos libros se escribieron cuando Israel fue tomado ahí por los años 722 antes de Cristo por Asiria. Y lo mismo los profetas que hablan de la deportación a Babilonia también. Imagínense cómo salir de eso,
cómo salir aquí, aquel tiempo de Gedeón en los jueces, ¿recuerdan ustedes? Los madianitas tenían empobrecido a Israel porque se llevaban todo lo que ellos cosechaban. Pero ¿cómo salieron? Por la fe salieron. Y por eso nosotros hagamos memoria de todo eso, de esos prodigios. Y ahora nosotros, como cristianos, a la iglesia del Señor le toca estar guardada, escúchenlo, por el poder de Dios. Todo el poder de Dios nos guarda. 1 Pedro 1:5. Pero como decíamos, la fe actúa en esto. La fe es la que mueve la mano de Dios, ¿no? Nuestra fe es la que va a hacer la diferencia de cómo nos va a ir, cuál va a ser el resultado. 1 Pedro 1:5 dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Escuchen ustedes, para que pongamos más empeño a que nuestra fe crezca, en que nuestra fe madure, en que nuestra fe esté fortalecida en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahorita lo vamos a leer ese versículo también. Entonces dice acá, 1 Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero o en los tiempos finales. Conforme a esto nos damos cuenta nosotros que, por eso a veces decimos, ¿por qué hasta cuando me porto mal el Señor me ayuda, me bendice? Aunque me porte mal yo. Muchos dicen así, ¿eh? Nosotros sabemos que debemos portarnos bien siempre, ¿no? Hacer nuestra parte. Pero aún así, ¿por qué? Miren, si dependiera del enemigo, él ya nos hubiera destruido. Y como el enemigo tiene su ejército, en cualquier momento que pecáramos, le falláramos a Dios, nos alejáramos de él, el enemigo ahí debería de aprovechar para acabarnos, ¿no? Pero escuchen lo que dice este versículo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Al final de cuentas, y a veces nosotros decimos, mira ¿cómo es que anda tan perdido aquella persona? Pero allá está, ¿no? Y hay muchos que han tenido accidentes. Ustedes nada más recuerden en su vida pasada cuántas cosas les ha pasado muchas veces a algunos, ¿no? Yo me acuerdo de un hermano que una vez dijo, no, dice yo, mire, este ojo es postizo, mi pierna también, dice. Así es como me pasó de todo a mí en mi vida pasada, pero estuve tantas veces en peligro de muerte y no me morí. Un hermano una vez contó que le dispararon así en la cabeza y no salía la bala. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, que se verá en los últimos tiempos. Por eso usted no se sienta mal de lo que le haya pasado, porque el Señor al final es el quien lo tiene de pie, es el que nos hace que estemos vivitos y coleando, como se dice. ¿Cuántas cosas han pasado? Y aquí estamos, porque hemos sido guardados por el poder de Dios. Ahora, esto va a hacer lógicamente que también nuestra fe crezca.
nuestra confianza en el Señor se fortalece, se fortalezca día con día. Mire, el Salmo 46, 1 y 2 también nos dice de esta manera. Estamos viendo este tema que se titula La fortaleza de los siglos. Y esa fortaleza, imagínense, está para nosotros, para que no nos amedrentemos, para que no suframos. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A ver, iglesia, dígame si no. Siempre lo ha sido, siempre ha sido Él esto, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Siempre, en cualquier tribulación, por más difícil, fuerte que sea, hemos salido, ¿cómo? Muchos dicen, pues de puro milagro, pero porque Él es nuestro pronto auxilio, nuestro amparo y fortaleza. Imagínense. Y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y dice el versículo 2: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida. ¿Qué tal se asusta usted cuando empieza a sonar la alarma nada más, no? A veces ni se mueve la tierra, pero con la alarma cuando suena, ¿qué tal salen unos corriendo a veces, no? Es lógico, porque le tenemos mucho temor a ese sonido, ¿no? Y a veces estamos esperando que se mueva y no se mueve, ¿no? O a veces sí, se mueve fuerte. Pero aquí dice: aunque la tierra sea removida, no temeremos. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar, no temeremos. Y bueno, gracias a Dios nunca nos ha tocado esto de que el monte donde estemos se caiga, ¿no? Gracias a Dios. Pero esto también se refiere a nuestra vida, a todo lo que haya que nos quiera turbar. No temeremos. Ahí se va a ver de qué estamos hechos. Ahí se va a ver nuestra fe. El Señor quiere probar nuestra fe. Dice que nuestra fe es más valiosa que el oro fino. Y el oro se tiene que probar con fuego. El oro se mete en el fuego a más de 1000 grados de temperatura para que se queme todo lo que no es oro. De ahí se saca el oro fino, el oro puro. Y el Señor dice que igualita debe ser nuestra fe. Tendrá que ser probada así para que crezca, para que se purifique nuestra fe. Y Él, cuando venga, nos encuentre, mire, fortalecidos en el Señor. Dice Isaías 40:31 también, ¿no? Lo recordamos, este versículo hermoso. No solamente nuestras fuerzas las tendremos firmes, sino que nuevas fuerzas vienen, ¿eh? Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Así dice, ¿verdad? Los que esperan a Jehová. ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos esperan al Señor, no? Tendrán nuevas fuerzas. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? ¿Seremos capaces de tener nuevas fuerzas? Déjenme decirles que sí, ¿eh? Porque a veces hemos llegado cuando viene la tribulación, decimos: ya no puedo más. Nos damos cuenta que hasta ahí se acabaron nuestras fuerzas. Pero al salir de esa tribulación, resulta que ahora tenemos
unas nuevas fuerzas, más fortalecidas, más poderosas que las que tuvimos antes. Por eso es que son nuevas fuerzas. Y si es así, los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. ¿A qué se refiere esto? Que por más que esté dura la tormenta, alzaremos, miren, las alas como las águilas. Que el águila luego se va arriba de la tormenta, ¿no? Arriba de las nubes que está ahí tronando el cielo. Y el águila le gusta irse arriba y ahí está la paz. Está todo tranquilito. Eso es para nosotros. Pero cuando sabemos y cuando confiamos de verdad en el Señor, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Y dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y se refiere a que de verdad esas fuerzas van a ser, pero fuerzas, Y esas fuerzas, miren, ahí en Efesios 6:10 nos dice la palabra de Dios. Efesios 6:10 dice de esta manera: por lo demás, es decir, no se preocupen por lo demás, ¿no? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que deberíamos de hacer. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque decíamos que su fuerza tiene límites, ¿sí o no? No hay límites para la fuerza del Señor. La fortaleza de los siglos está en Él. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Fortalecernos en Él, en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa va a ser ahora nuestras fuerzas. Cuando nosotros aprendamos a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque si queremos fortalecernos y hasta ir al gimnasio y para tener más fuerzas nosotros, no nos van a servir de nada en los momentos difíciles. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Incluso nos dice el versículo 11, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, para tener fortaleza para vencer al diablo incluso. Por eso decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez que él descubrió esto, que podía fortalecerse en el poder y en el Señor, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No temas porque yo estoy contigo. ¿Por qué tenemos miedo a veces? Porque no creemos, ¿no? O no sabemos que el Señor está con nosotros. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Todo lo que ha hecho el Señor es esto, enseñarnos a depender de la fuerza de Él, la fortaleza de los siglos. Porque si ustedes no lo sabían, el Señor nos permite pasar muchas veces tribulaciones y Él mismo nos mete al fuego de repente, porque quiere que haya más fortaleza en nosotros, más fe, más confianza, más seguridad en Él, y que le creamos. Un día Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Imagínense, Pedro, pues Señor, no se lo permitas. No, dice Jesús,
yo nada más voy a orar por ti para que tu fe no falte, porque ahí es donde la fe se tiene que ver. Satanás te ha pedido. ¿A quién se lo pidió? Pues lo mismo que a Job, ¿no? Lo mismo que Job le dijo Satanás al Señor. Bueno, él es un varón muy fortalecido y confiado, pero porque tú lo tienes cercado, tú lo tienes bien protegido y bien bendecido. Pero extiende tu mano y verás cómo blasfema en tu misma presencia. Es decir, déjame que yo lo toque. Y el Señor se lo permitió. Y aquí también le dijo a Pedro, ¿no? Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y ahí viene la prueba cuando Pedro negó a Jesús. Y su fe no faltó de Pedro, porque ahí se quedó. Mejor otros dos que se fueron, Cleofas y el otro que ya iban por el camino de Maús, ¿no? Pero Pedro ahí se quedó con todos los discípulos. Aunque había llorado, aunque había negado al Señor, pero ahí se quedó. Y otro también que lo negó, Judas, que lo vendió a Jesús y todo, él se terminó ahorcando. Pero yo he rogado para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y así fue lo que sucedió. Entonces no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Ustedes creen esto? Así será siempre. Y por eso es que seguimos hasta el día de hoy. Y por eso es el Señor ha hecho de todo para que estemos en su iglesia, estemos en su presencia. Vamos a hacer una oración para darle la gloria y la honra y darle gracias por esta fortaleza que Él nos da y nos seguirá dando siempre. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos que todo poder y toda fortaleza están para tu iglesia. Tú quieres, Señor, que nuestra fe no falte. Es más, oras también por nosotros para que nuestra fe nunca falte. Señor, ayúdanos, fortalécenos. Tu palabra nos dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque ahí no habrá límites. Porque tú una vez dijiste: ¿habrá algo imposible para Dios? Cuando Sara se rió, el Señor le dijo: Sara tendrá un hijo tuyo, le dijo Abraham, y Sara se rió. Y el Señor dijo: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Acaso habrá algo difícil para Dios? No hay nada imposible para el Señor. Y ese poder nos los da a su iglesia. Quiere que el Señor, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ayúdanos, por lo tanto, Señor, y bendice a tu iglesia y derrama esta fortaleza de los siglos en nosotros, y que al salir de aquí, de la iglesia, estemos más fortalecidos que nunca. Y así continuemos. Guarda y bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.